Buenos días Boris, buenos días a todos los que están aquí con nosotros. Bienvenidos. Sí se escucha bien, antes de iniciar, probar el micrófono. Estamos grabando. Esta es la presentación de mi libro, Manual de Pronósticos y Planeación. Bienvenidos todos los que están aquí con nosotros en esta sesión. Y bueno, y tengo el gusto de presentarles a mi amiguísimo, a mi amigo, al que lo conozco hace muchos años, al licenciado Boris Alfredo Mejía Aguirre, quien es el agregado comercial de la Embajada en Ecuador en España. Boris, buenos días. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Tomás. Buenos días. Qué gusto saludarte a la distancia. Efectivamente, tengo el honor de tener tu amistad desde hace varios años y ahora pues el honor también de poder colaborar en esta iniciativa tan importante a nivel profesional como es el lanzamiento del libro enfocado pues al análisis estadístico y de pronósticos, que sin duda alguna va a ser de gran utilidad para las empresas pequeñas y medianas y sobre todo pues para aquellos que no teniendo una base sólida de estadística puedan en palabras simples, sencillas, aprender y sobre todo desarrollar pues sus habilidades en este campo de conocimiento. Muchas gracias Boris. Tomás, leyendo un poco el manual, quisiera que por favor pudieses contarnos un poco cuál es el objetivo de haber desarrollado esta herramienta, este documento enfocado, pues como habíamos comentado hace un momento, hacia el pronóstico de ventas, el pronóstico de la demanda, y cuáles serían pues en sí esos principales objetivos de este libro de texto que próximamente estará a disposición de los usuarios. Gracias Boris. Sí, efectivamente bueno, como sabes, yo me dedico a la parte de la consultoría y también a la capacitación en temas de estadística, pronósticos, planeación de demanda y planeación de ventas y operaciones. Y en todas las empresas con las que he estado, he encontrado un común denominador. El primero es la base estadística que tienen todas las organizaciones cuando quieren hacer cualquier tipo de plan, ¿no? Un plan de producción, un plan de compras, cualquier tipo de plan, tienen que tener de alguna manera una base estadística que les diga, pues que les dé información, ¿no? Que les dé la capacidad de ser analíticos con los datos que están viendo. Ese es el primero que me animó mucho y que efectivamente los que estamos trabajando en las empresas, nuestra base estadística no es tan sólida. Y eso sucede prácticamente en todos los países. En algunos están bien formados estadísticamente, en algunos otros no. Luego, si seguimos avanzando en esas necesidades que las empresas tenemos en la actualidad, también cuando observas cómo hacen un pronóstico, cómo se genera un pronóstico para para saber cuánto voy a vender, para saber mis necesidades de materia prima, por ejemplo, y para saber todo esto que... Ahora sí, ese ruido. Que cuando ingresa el agente no le ponen mute. Entonces, la base estadística es importante. El siguiente punto es cómo hace un pronóstico los que estamos dentro de ese proceso, ¿no? Un pronóstico de demanda, pronóstico de cuántas materias primas necesita, un pronóstico de cuál es mi capacidad de producción en los próximos años. O sea, todos hacemos en algún momento un pronóstico. Todos los que estamos aquí presentes, tú haces un pronóstico, todos pensamos algo que nos va a suceder en los siguientes años, ¿no? Pero no tenemos más que el más básico, que es el pronóstico o el promedio de lo que me pasó. Y es lo único que hago, ¿no? Saco un promedio y ya está. Y ese sería el pronóstico más complejo que puedo tener. Por otro lado, cuando ya tenemos un pronóstico, ese pronóstico va asociado con un plan. Un plan de cuánto vas a comprar, cuánto vas a producir. Y esos planes no son de una semana, ¿no? Esos planes son hasta de un año. Todas las organizaciones hoy están haciendo su plan y su presupuesto de aquí
para todo el año. Y eso es importantísimo y necesario. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a ejercer ese presupuesto que está basado en un plan, que está basado en una proyección, en un pronóstico y en una estadística, te das cuenta, nos damos cuenta que las bases no son tan sólidas. Por ello, me animé a escribir el libro para precisamente darles a los usuarios las herramientas necesarias en la parte de la estadística, cómo hacer un pronóstico, cómo hacer un plan de demanda, por supuesto. Y hoy que estamos también muchas organizaciones tratando de hacer un plan de ventas y operaciones, también incluye el plan de ventas y operaciones, ¿no? Ese es el tema, es el propósito o el objetivo de por qué hice este manual. Además, y que bueno, esto todo lo fui descubriendo con la experiencia que tengo. Yo tengo una especialidad en estadística y cuando uno sabe un poco más de estadística que el otro, dice, bueno, ¿qué es lo que tendría que tener una persona de conocimientos de estadística? Pero fundamentalmente, Boris, ese fue el objetivo o el propósito del libro. ¿Pudieras, por favor, Tomás, profundizar en el ámbito de este análisis que acabas de comentar? ¿Pudieras, por favor, profundizar cuál sería un poco la diferencia entre hacer un pronóstico de ventas y hacer un pronóstico de la demanda? Por favor. Claro que sí. Bueno, pronóstico de ventas yo puedo tener la historia de lo que vendí en los últimos, no sé, 2 años, ¿no? Y con eso, ya sea con base en un promedio o con base en una herramienta estadística, voy a generar una proyección de 3 meses, 6 o 12 meses. Ese es mi pronóstico de venta. Cuando hacemos un pronóstico de demanda, es que ese pronóstico o ese número, yo lo comparto o se lo comparto al área de mercadotecnia, se lo comparto al área de innovación, y entonces ese número se empieza a transformar a otro número que cada uno de nosotros tenemos esa visión de cuál debería ser el número final. Pero hacer un pronóstico de demanda es cuando integramos a otras áreas o departamentos que están dentro de la misma organización. No es solo mi número, no es mi número, es el número que todos debemos entender en las organizaciones y en las empresas. Esa es la principal diferencia entre un pronóstico de ventas y un pronóstico de demanda. Que en el de demanda nos ponemos a trabajar todos los involucrados en ese número. Y además, ese pronóstico de demanda, tenemos 2 momentos. Uno es el pronóstico irrestricto, donde pensamos, o con toda la información que tenemos, cuánto se me va a demandar o cuánto voy a vender el próximo año, ¿no? Y luego de repente o de pronto me cae una pandemia y esto se vino al traste. No sucedió lo que pensamos que iba a ser. Y bueno, vienen restricciones de espacio, restricciones de que el cliente no me quiere comprar. Y ahí es donde el pronóstico de ventas se convierte en un pronóstico de demanda que incluye además las variables que están a nuestro alrededor. Y eso, en la actualidad, muchas organizaciones pues, no lo hacen, ¿no? Por eso lo metí dentro de ese manual y precisamente esas diferencias que tú comentas, ¿no? ¿Por qué hablar de un pronóstico de ventas y por qué hablar de un pronóstico de demanda? Esa es la gran diferencia, Boris. Eso me lleva a otra inquietud, Tomás y amigos. En función de lo que acabas de mencionar, ¿cuáles serían más bien dicho las ventajas de apoyarse en un documento, en un libro como el que acabas tú de lanzar o que vas a lanzar, versus otros libros de texto u otras publicaciones de similares características? La gran ventaja, por ejemplo, es que si ves un libro de estadística, pues va a ser pura estadística. Si ves un libro de pronósticos, pues va a ser solo de pronósticos. Y, por ejemplo, libros de planificación, a lo mejor va a tener un poco también el tema de la planificación, pero enfocado de una manera general, ya sea una planificación estratégica y no táctica, como la estoy poniendo en mano. Entonces, ¿qué hice? Hay una función hoy en las empresas que se llama el planeador de demanda. Hay empresas que tienen jefes de planeación de demanda, gerencias de planeación de demanda, vicepresidencias de planeación de demanda
y, ¿por qué no? Obviamente, directores de planeación de demanda. Entonces, la función es muy importante hoy en todas las organizaciones. Dicho lo anterior, lo que traté de hacer, a ver, ¿cuál es el perfil que debe tener ese planeador? Porque hoy, por ejemplo, un planeador le dan una pizarra en blanco y le dicen, señor, usted es hoy el planeador de demanda. Ok, pero ¿qué tengo que hacer, no? ¿Cuáles son las funciones que voy a realizar? Y no le dicen a él que debería tener todo ese background que estoy poniendo en el libro. ¿Qué debe tener? Por cierto, en el libro, al final, en el manual, pongo lo que es el perfil del planeador. Y les doy, además de un documento escrito, apoyos audiovisuales, grabaciones, hojas electrónicas en Excel, ejercicios, para que vayan practicando. ¿Cuál es la diferencia? De nuevo, Boris, es que aquí integro la parte estadística, pronósticos, planeación de demanda, planeación de ventas y planeación de ventas y operaciones. Ahí lo integro todo en un solo manual. Pero lo más importante es que lo integro práctico. No tienes que ir a consultar un libro y el otro y el otro, sino que ese manual te va a servir si tú quieres fortalecer tu función de planeación. En la parte, por supuesto, hay un tema de planeación estratégica, que yo no la tomo en el documento, pero también la planeación táctica a la que yo me refiero se alinea precisamente con esa planeación estratégica de todas las organizaciones. De nuevo, es un manual que integra todas esas libros, vamos a llamarles de esa manera, que puedes ir a buscar de un lado o del otro. Ahí vas a encontrar una forma muy práctica de cómo hacer estadística, los mejores métodos para pronosticar, cómo medir la precisión de tus pronósticos, cómo clasificar un producto, cómo segmentarlo. Y todo eso pues, va a ser la base para el plan de demanda. Como lo dije anteriormente, nosotros hacemos estadísticas, tenemos los datos, luego hacemos una proyección y esa proyección me va a dar un plan. Pero ese plan, tú necesitas una guía, ¿no? Aunque cada empresa es diferente, yo puse un plan que cualquiera puede seguir, ¿no? Esa es la gran ventaja. Que hay integrados temas claves, fundamentales, necesarios hoy en ese documento. En esa línea, Tomás, me viene a la mente otra inquietud que creo que sería interesante que nos pudieses comentar. Teniendo estas ventajas, yo recuerdo hace varios años cuando tuve el honor de atender a una de tus clases, recuerdo que hacíamos los pronósticos, teníamos las herramientas, no digamos manuales, porque evidentemente ya existía pues las hojas de cálculo, el Excel inclusive varios paquetes de proyección estadística como el SPSS. Este texto, ¿verdad? Recoge las nuevas tendencias, digamos, los nuevos recursos que las empresas podrían acceder, por una parte, y por otro lado, hasta qué punto el libro va a contar también con algún tipo de apoyo audiovisual, de videos, o de qué tipo de complemento hablamos que se podría contar. Bien, como es un libro que te va a llevar de la mano desde la parte estadística, cómo hacer un pronóstico, en ese momento lo que el usuario o el que adquiera ese manual, él va a tener acceso a un documento o a unas hojas en Excel que va a poder trabajar para hacer sus propios pronósticos. Ese documento o esa hoja electrónica en Excel tiene 7 métodos para pronosticar, para hacer pronósticos, y el usuario simplemente lo que va a hacer, o el lector lo que va a hacer, a ver, si yo quiero ponerlo en práctica, tomo mi base de datos, la subo a esa hoja electrónica y genero mis propios pronósticos. No solo eso, hay una ventaja importantísima, que cuando la persona sepa, conozca los elementos fundamentales de un pronóstico y cómo hacer un pronóstico, cómo diferenciarlo, cómo saber qué pronóstico es el mejor para su producto, le va a dar una gran ventaja. La gran ventaja es que si alguien llega y le quiere vender un software o un sistema para hacer pronósticos, pues no va a comprarlo con los ojos cerrados, ¿no? Sino que va a ir a
ya con un conocimiento básico a pues, tener las bases necesarias para hacer la compra de ese libro. No hemos incluido todavía el uso de algún software en el documento, todavía no. Esa es la segunda edición, porque bueno, vienen varias ediciones que tendrán casos, tendrán también algún software para hacer pronósticos, pero no incluyo todavía un software para pronosticar. Sí se incluye una hoja electrónica en Excel donde viene precisamente esas esas fórmulas para hacer un pronóstico. Ahí sí, eso sí se incluye. Pero un software como tal, todavía no. Sí, claro, bueno, yo me refería precisamente a que de lo que tengo en mente, era complicado, difícil, digamos, inclusive saber o procurar hacer pronósticos con cierto tipo de softwares que requerían algún tipo de conocimiento o de preparación adicional. Ahora que el texto puede facilitar una hoja de Excel, casi la mayoría o diría el 99% de las personas sí tiene conocimiento del hoja Excel y puede fácilmente trabajar los pronósticos o las proyecciones a través de ese tipo de recurso. Entonces, entendería que el texto, el manual, pues es muy amigable en cuanto a las instrucciones y a la forma de Correcto. uso de esa hoja de Sí, Excel. inclusive muchos, en el caso ya de las herramientas o los software para hacer pronósticos, cuando tú haces un pronóstico, y lo he visto, todo eso, lo que estoy poniendo en el manual es lo que he visto en la práctica, ¿no? Cuando la persona que está interactuando con un sistema hace una generación de un pronóstico, no sé, a los próximos 3 meses, 6 meses, cuando le muestra, vamos a llamarle de esa manera, la salida o el documento o el reporte que te muestra el software, hay muchos datos que luego el usuario no entiende, ¿no? Por ejemplo, el RMSE, el MAPE, el sesgo del pronóstico, el nivel de servicio del producto, cómo decidir cuál método seleccionar o no. Eso, muchos software hoy en la actualidad te dicen, no te preocupes, yo te doy una herramienta que lo va a hacer solo. Pero es muy paradójico, porque aunque lo haga solo, cuando ves el número, es que no me hace sentido. Entonces, eso no me hace sentido, es que no está claro en la interfaz entre el usuario que está usando esa herramienta o no le queda el conocimiento muy claro de que esa herramienta le está mostrando un número que hace sentido, ¿no? Y yo lo digo siempre en mis cursos y en las asesorías que doy. A ver, si yo voy a ver una proyección de ventas o demanda de un producto, tengo la historia y comparo la venta contra el pronóstico, pues me tiene que hacer sentido, ¿no? Pero ¿qué es lo que te hace sentido? Uno, lo que estás viendo, y otro es el conocimiento técnico que tiene el que está viendo esa salida o ese reporte de estos software. La ventaja, de nuevo, como les decía hace rato, es que si alguien dice, oye, yo quisiera tener una herramienta de pronósticos, comprarla, pues el manual te va a servir muchísimo para ir un paso más, ¿no? Para ir firmemente a adquirir esa herramienta que le sirva para sus necesidades, efectivamente. Ese es el propósito. Fabuloso. Dos temas finales. El uno, si el usuario, la persona que accede al manual, tendría o procuraría profundizar algún tipo de análisis, algún tipo de investigación, podría, digamos, contar con tu apoyo a manera ya de un trabajo de consultoría más específico, por una parte, y por otro lado, conocer o saber cuándo estaría disponible el manual, a través de qué plataformas, si va a ser un documento físico o un ebook, me gustaría saber. Gracias, Boris. Sí, efectivamente. La primera es que cuando una persona quiere poner, por ejemplo, un plan de trabajo sobre cómo hacer un plan de demanda, un plan de ventas, un plan de ventas y operaciones, capacitar a todo su equipo de trabajo en el tema de pronósticos. Por supuesto que me pueden contactar. Mi correo lo tienen en LinkedIn y saben precisamente qué es lo que hago. Y ahora,
Sí, físicamente no puedo estar. Tengo en la página pues más de 14 programas, todos diseñados en la parte de estadística, pronósticos y planeación. El usuario puede acceder hoy, en este momento, a ellos y a un simple clic, comprar el curso, capacitarse y todos los programas están en línea. Entonces hay formación en línea, hay formación también presencial para todos los que quieran precisamente tener cursos especiales para las empresas. Ahora, en cuanto al libro, hay dos versiones. Uno, la digital que va a salir hoy. Precisamente el lanzamiento era contigo, Boris, que te agradezco muchísimo esta ayuda y que me acompañes en este lanzamiento. Terminando esta entrevista, este lanzamiento, voy a empezar a enviar todos los que ya adquirieron la versión digital. Esa es la versión que ya está disponible, que la pueden adquirir y está la liga en mi página. Lo he publicado por todos los medios posibles, pero esa ya está lista. Me quise esperar precisamente para el lanzamiento del día de hoy y terminando la reunión, ya le puedo enviar a todos los usuarios que adquirieron esta versión, pues esa, ¿no? Ahora, la física, voy a tener dos posibilidades o dos acciones. Una, va a estar disponible a finales de noviembre. Yo la tenía hasta principios de enero, pero no, la voy a sacar a finales de noviembre en Amazon. En Amazon hay la versión física, la vas a poder comprar. El libro te va a llegar a tu domicilio, siempre con la herramienta de Amazon. Y la otra es que yo los voy a imprimir, pues para enviarlos a aquellas personas que quieran, oye, pues envía mi libro, pero ponle una firma tuya, un autógrafo, etcétera. Y esos son los que voy a imprimir aquí en forma personal. Entonces, hay tres maneras en la cual podemos acceder a ello. Uno, bueno, sí, tres. Uno, toda la parte de los cursos que tengo ya en mi página, que pueden acceder a ellos. Dos, contratarme, por supuesto, para dar un curso apoyados por el manual. En todos los cursos que vamos a dar a partir de hoy, en todos el manual va a ir. En todos el manual va a ir. En todos, ¿eh? Y ese es fantástico porque el usuario, es decir, además que me estás dando un curso, me estás dando un manual de trabajo. Eso, pues, es muy interesante y es te ayuda mucho, ¿no? La otra es que el lanzamiento de nuevo, el libro, que ya lo pueden hacer en forma digital, lo pueden hacer ahora mismo, ¿no? Esas son las formas en las cuales las personas que quieran contratarme, quieran comprar el libro, quieran comprar el curso, pues lo pueden hacer. Excelente. Bueno, yo de mi parte simplemente desear todo el éxito como siempre lo has tenido, querido Tomás, en este nuevo documento académico, científico que vas a lanzar y evidentemente también animar a los amigos, a los usuarios a que accedan al mismo, porque realmente de lo que yo he revisado, pues se trata de un documento de muy alto nivel técnico, con mucha utilidad. Por ejemplo, a mí me sirve mucho para hacer algunos análisis sobre algunos aspectos internos sobre los cuales nosotros desarrollamos ciertos planes estratégicos a nivel de la oficina que llevo a cargo y sobre todo difundir también, o más bien dicho, animar al sector empresarial ecuatoriano que está enfocado a la internacionalización de las empresas a través de la exportación, a que hagan sus proyecciones, sus análisis de demanda a través de herramientas válidas, herramientas técnicas como la que estamos analizando y conversando el día de hoy. Efectivamente, pues qué bueno, Boris, ese es el propósito y precisamente pues todos los que nos acompañan el día de hoy, si tienen alguna pregunta que hacerme, adelante. Algunos ya compraron el libro, que les agradezco infinitamente, por supuesto, pero si tienen preguntas, si me van a preguntar que si se los voy a enviar el día de hoy, hoy se los envío. Hoy es 14, quedamos que el 14, por supuesto, pero bueno, es lo mismo. Pero si dentro de los que están aquí con nosotros, con Boris y conmigo, si tienen alguna pregunta, háganosla, por favor. Es suyo el micrófono. Aló, Tomás. Hola. Aló, sí, Tomás, tal vez me escuchan. Sí, te escuchamos.
Hola Tomás, Francisco Tamariz de la empresa Agrotaca de Ecuador te saluda. Hemos tenido el gusto de poder hacer un intercambio en un par de ocasiones a través de la red. Bueno, primero, antes que nada, felicitaciones por este lanzamiento. Creo que es una herramienta muy interesante la que tú estás haciendo. Creo que es algo, como tú decías, del que las compañías de este rato tenemos un reto, es un desafío y empezar a entender un poco mejor la estadística en el sentido de que tradicionalmente ha sido los pronósticos, un pronóstico aritmético en el cual a veces no se considera un montón de circunstancias que hay inherente a ello, ¿no? Entonces, creo que fue muy bien caída y recibida esa información, este contacto y este material que tú estás haciendo. Así que muchos éxitos desde ya. Y yo creo que, bueno, tal vez por interno quisiera saber o estaría interesado en conocer el tema del desarrollo de estos temas a través de hacer un in-company. No sé si es que se lo puede hacer de forma virtual. Nosotros como compañía estamos ya unos 20 años en el mercado. Creo que el desafío que se ha expuesto a los directivos para este año que viene es mejorar el tema este de la alineación comercial operativa, este famoso SOP que está en boga desde hace muchos años atrás, pero creo que para muchas compañías acá a nivel local no están del todo explotadas esta herramienta. Y creo que es un punto importante, interesante como para explorarlo y como digo, cada vez afianzar a través de, de esta herramienta un poco esa sinergia y esa sincronización entre las dos áreas, tanto la operativa, que es la que yo manejo, cuanto la comercial. Y como digo, buscando esa diferenciación que esto acarrea hacia el servicio, ¿no? Entonces, creo que podríamos estar en contacto un poquito más a futuro. Y bueno, una vez más, muchos éxitos con este importante material. Saludos acá desde Ecuador. Perdón, tu nombre se me escapó, perdóname. Francisco. Francisco, mira Francisco, Sí. precisamente lo que estoy, como lo decía hace rato, el propósito de Manuel era por lo que sigo haciendo, ¿no? Que doy servicios de asesoría in company para organizaciones en este tema. Entonces, te está como anillo al dedo, ¿no? Estoy compartiéndote mi correo en el chat para que lo tengas, me mandes un documento, un correo, lo que tú quieras, y empezamos a conversar para escuchar tus necesidades. Que de nuevo, precisamente el libro salió por ello, ¿no? De cómo las empresas lo hacen hoy y cómo dejar un manual que le pueda ser útil a la posteridad. Entonces, Francisco, si me escribes hoy mismo, inclusive, para ya poder hacer todos los planes necesarios para el próximo año, con gusto conversamos, Francisco. Por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti también por estar aquí con nosotros. ¿Alguien más que tenga preguntas, comentarios? De nuevo, algunos ya compraron el libro, se los agradezco infinitamente. Hoy se los voy a enviar, terminando nuestra sesión, pero si tienen algún otro comentario más. Osmel, Rolando, Priscila, Yacir o Carlos. Osmel, que abrió el buenos días. Osmel. Buenos Hola, días, buenos días. buenos días, reciban un saludo desde la ciudad de Guatemala. Para nosotros, los que hemos participado en capacitaciones con Tomás, es una gran oportunidad de tener este recurso disponible. Seguramente vamos a darle seguimiento a todo lo que presenta Tomás, que nos mantiene actualizados, y esperamos poder continuar en este tema de desarrollar en nuestras empresas las técnicas que hemos observado y que nos ha transmitido Tomás, y por lo que agradecemos y reiteramos que vamos a estar atentos en los nuevos desarrollos que tengas. Muchas gracias y un saludo desde Guatemala a todos. Muchísimas gracias, Osmel. Qué bueno que estés contento con todo lo que se ha aprendido, ¿no? Y bueno, para respetar muchísimo su tiempo, lo planeamos de media hora. Tienen mi contacto, ya saben que hoy finalizo esta famosa promoción, hoy. Ya mañana tendrá otro valor, pero quiero agradecer muchísimo a todos su presencia, Yacir, Carlos, Osmel, Rolando, Priscila y Francisco, quien estuvo aquí con nosotros en este lanzamiento del libro. Sobre todo agradecer la presentación de mi amigo de hace muchos años, muchísimos años, Boris. ¿Cuántos llevamos, Boris, de amistad? Más de 20 años.
Más de 20 años. Él es más joven que yo. Más, Pero más. fíjate. Desde el año 25 años para ser exactos. 25 años. Pues Desde el más año 97. con más razón, infinitamente agradecido, Boris, quien es el agregado comercial del Ecuador en España. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este lanzamiento y también, bueno, a todos agradecer su participación. Boris, si quieres concluir nuestra sesión del día de hoy. Sí, nada más volver a felicitarte, querido Tomás, por este nuevo logro académico. Recomendar al 100% este texto que va a ser de mucha utilidad, de mucho valor, como han comentado nuestros amigos desde Ecuador, de Guatemala, para la utilidad práctica de las empresas, sobre todo en esta nueva tendencia del SOP, el Sales Operation Plan, que realmente vale la pena tenerlo en mente para el buen desarrollo de las actividades de cada una de las empresas y sobre todo hacer una planificación que permita que los objetivos de la alta gerencia pues se cumplan tanto a nivel operativo como a nivel financiero. Enhorabuena, como dicen acá en España, y un fuerte abrazo a la distancia. Gracias a todos. Gracias, Boris, y nos vemos pronto. Que estén muy bien y gracias por su participación. Tienen mi Seguro correo que aquí sí. en el chat. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Chao. Yes.